Capítulo 3. Raoult. Raoult era un niño que fue criado por los Tengu. Fue abandonado a las afueras de sus dominios cuando no tenía ni el par de semanas de nacido. La primera noche, una pequeña bandada de los Tengu fueron a mirar qué había dentro de la canasta, vieron al bebé y regresaron volando al pico de su montaña dejándolo a su suerte. La segunda noche, otra bandada bajó de la montaña, con una apariencia un poco más humana que la parvada anterior. Uno de ellos se aventuró a tocar a la criatura dentro de aquel cesto. El pequeño seguía vivo. El Tengu se volvió a sus compañeros, con su enorme par de alas negras que contrastaba con el tono rojizo de su piel. Emprendieron de vuelta el viaje a su montaña. La tercera noche solo un Tengu bajó, y no era uno cualquiera, era el Dai Tengu de aquella montaña. De piel rojiza, de nariz pronunciada, de barba y alas cenizas, al igual que su abundante vello facial, el cual parecía danzar cual fuego, y en sus ojos uno podría ver el fervor de los rayos tormentosos, ataviado con prendas que denotaban su nobleza, pero no impedían su movilidad, pues los Tengu de esta montaña eran guerreros, considerados espíritus protectores de la región. El niño seguía vivo. Al amanecer del cuarto día, el niño ya se encontraba en la cima de la montaña Pichu. Ahora, lejos de los umbrales de la muerte, el frío y el hambre. Al ir creciendo, los Tengu le enseñaron a manejar una espada, pero, dada la incapacidad del infante para sostenerla, le enseñaron a usar una daga, le enseñaron sobre la guerra, sobre la autosuficiencia, sobre cómo usar el entorno a su favor, cómo engañar a su oponente y llevar la pelea donde él quería pelear, le enseñaron a meditar, a estar en armonía con la naturaleza, sobre el flujo del ki y cómo utilizarlo. De todo esto aprendió más bien poco, pero lo poco que aprendió lo hizo con una maestría que enorgullecía a sus maestros. Cuando cumplió 7 años, el Dai Tengu lo llevó a un punto donde se podía ver el vasto océano, los acantilados de Myoue. La caída hasta el mar era de más de 150 metros de altura. El niño miró sin miedo desde el filo del acantilado, pese a los fuertes vientos que podrían llevárselo volando. Buscó la mirada del líder de la montaña, quien asintió de forma apenas perceptible. Raoult inhaló profundamente, cerró los ojos y abrió los brazos formando una T, pero no se atrevía a dar el paso. Quiso voltear nuevamente para mirar al Dai Tengu, pero una patada en el hombro lo empujó antes de poder darse la media vuelta, se dio algo así como un cuarto de vuelta, y su caída comenzó. Su corazón palpitaba tan rápido y tan fuerte que podía escuchar fluir su sangre, aunque fue por apenas un par de décimas de segundo. Durante este tiempo pensó que quizás al fin podría volar al igual que sus padres, pensó que así debía sentirse volar, se calmó por unos instantes, digamos 0.89 segundos, luego golpeó en seco contra algo sólido, y rebotó en el tronco de un árbol robusto. El golpe se sintió casi tan fuerte como uno de los Tengu. Aturdido, miró a su alrededor. Sentía que apenas podía respirar. El Dai Tengu ya no se encontraba. El mar aún estaba a más de 145 metros de donde se encontraba apoyado, y aunque la distancia de vuelta al borde del acantilado era bastante menor, aún era 4 veces la altura del pequeño Raoult, sin mencionar que éste sentía que era hora de volar, y no quería decepcionar a sus padres. Comenzó su descenso aferrándose afanoso a cada grieta, saliente o roca en su camino con uñas y dientes, a veces literalmente. Su mente estaba completamente en blanco, al punto que no sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo había logrado descender hasta unos 30 metros de la costa. Tenía la tentación de dejarse caer, pero no creía sobrevivir a la caída. El próximo punto de apoyo no parecía cercano. Tenía que saltar unos centímetros para poder alcanzar aquella roca protuberante. Era difícil siquiera apoyarse. Se sostenía únicamente con la fuerza de sus brazos, así que tenía que impulsarse con estos y balancear su cuerpo para mantener un peso que pudiera soportar. Calculó la fuerza necesaria para realizar este movimiento de la forma más precisa, y ejecutó dicha acción a la perfección, pero la roca no se mantuvo unida a la formación rocosa. Nuevamente, el criado por los Tengu caía del acantilado. Un fuerte golpe le sacudió nuevamente la cabeza, y todo el cuerpo, dejándolo inconsciente. Cuando despertó, notó que la luz del sol tenía un tono peculiar. Era la puesta del sol. Miró al horizonte disfrutando los últimos momentos de luz del día, para luego percatarse de que seguía aferrado a los muros del Myoue, o más bien parecía que una planta que crecía en los muros se había enredado desde su muñeca izquierda hasta poco después de pasar el antebrazo. Se aferró al hueco que había dejado la piedra que había caído del muro, y se zafó con sorprendente facilidad de aquella enredadera que parecía responder a la voluntad del niño. Así, logró descender hasta la costa, la cual, convenientemente, tenía una cueva al pie del acantilado en la cual podría refugiarse del frío esta noche. La naturaleza fue clemente con el niño. Ahora recordaba las enseñanzas de los Tengu con mayor claridad, así que emprendió su viaje a tierras desconocidas, atravesó costas, montañas, bosques, pueblos, ciudades, selvas y demás lugares. Fue aprendiendo sobre todo esto y sobre sí mismo, sobre sus capacidades y cómo podía influir en la naturaleza al estar en armonía con ella. Una noche, en un refugio natural al que fue invitado por los Aluxes, una tribu de duendecillos guardianes del bosque, mientras miraba la fogata marchitarse, las flores llameantes fueron desapareciendo poco a poco, dejando ver más fácilmente las ascuas crepitar aún vigorosas. En medio del trance, unas chispas fugaces salieron de las brasas, despertando completamente a Raoult, quien notó pequeñas huellas ardientes en el piso. Buenas noches. No quería molestar,
dijo una voz que provenía de donde las pisadas incandescentes. No te preocupes. Solo me sorprendí un poco. ¿Eres un espíritu del bosque?, preguntó Raoult respetuosamente. Soy más bien como un dios menor, pero solía ser un espíritu. Aunque solía estar mucho en los bosques, no era un espíritu de los bosques. Entonces, ¿cuál es tu nombre, pequeño viajero? Mi nombre es Raoult, de los Tengu de la montaña Pichu, respondió el pequeño octañero, aunque sabía que aquel dios ya conocía la respuesta. Dada las normas de conducta cuando uno se refería a una deidad, aunque ésta fuera menor, no podía hacer preguntas a menos que explícitamente se le concediera el derecho a hacerlo. Normalmente esto se ganaba mediante pruebas que solían ser de categoría épica. Es un placer conocerlo, señorito Raoult, aunque ciertamente lo conozco desde ya hace mucho tiempo. ¿Sabes lo que es el torneo de ascensión?, preguntó aquel dios flamígero nacido de las ascuas. No, lo lamento, se disculpó el pequeño bajando la cabeza. Aunque juraría haber escuchado algo de esto en algún lugar, quizás el Dai Tengu Urilt sabía algo. No te disculpes. Era una pregunta retórica. Te explico, el torneo de ascensión es un torneo donde un dios menor puede ascender de categoría. Dicho de otro modo, volverse un dios mayor. Sin embargo, los dioses menores no pueden participar directamente, sino que eligen a una serie de representantes con una categoría menor que héroe legendario. Detalles aparte, quiero que seas uno de mis representantes y luches para mí. Me honra, pero no soy digno de luchar por usted. Además, aún tengo que encontrar mis alas. Si eres capaz de llegar hasta el final del torneo, entonces serás compensado con el favor de los grandes dioses mayores, y no solo se te concederá cualquier deseo que pidas, sino que tu pueblo será bendecido por ellos. No quieres retribuirles a los Tengu su bondad. Quiero hacerlo, pero no creo que sea lo que ellos esperan de mí. Los Tengu tenemos nuestro orgullo. Aunque racialmente Raoult no era un Tengu, se sentía parte de ellos. Sabes, uno de mis representantes es un Tengu. Uno que encontró el camino, su sentido y asimismo como mi representante en el torneo. Al menos permíteme presentarlos. Como usted lo desee, su divinidad, accedió Raoult ocultando su incomodidad. Edai. El viento comenzó a soplar en espiral, cada vez más cerca del infante. Las ráfagas de viento se arremolinaban en un espacio cada vez más pequeño y aún más potente, avivando las ascuas, haciendo cantar los árboles, limpiando la zona de toda hojarasca. Una luz cegó los ojos del niño y, cuando recobró la visión, había llamas azules alrededor de una sombra, de una silueta. Cuando sus ojos se acostumbraron de vuelta a la luz, se dio cuenta de que este Kotengu era diferente a todos los que había visto en la montaña Pichu. Tenía una cresta rojiza. Su plumaje no parecía ni negro ni azulado, era un color rojo que contrastaba a las llamas que lo rodeaban, no había duda. Parecía ser más un ave gigante que un humano. Llevaba una máscara de Tengu, con los ojos furiosos y una nariz alargada. De su cintura colgaba una espada, pero era diferente de las espadas largas que llevaban en su hogar, era más como un alfanje, no llevaba ori ni akama, no llevaba nada en el torso, pero más abajo llevaba unos pantalones blancos, notablemente sucios por el entrenamiento. Raoult no estaba seguro de si aquella textura acartonada era por la naturaleza del material, o si era simplemente porque el barro y la suciedad lo habían endurecido. Quítate la máscara. Quiero que te conozca, dijo la deidad bailoteando en las ascuas, dando la impresión que no le importaba lo que sucedía alrededor. El Kotengu obedeció, retiró su máscara, revelando aún más diferencias con los Tengu que el pequeño Raoult conocía. Su pico parecía casi como una punta de flecha, rojizo como su cresta, que los otros Tengu que conocía no tenían. Una zona oscura como noche de luna nueva rodeaba el pico y los ojos. O era marrón. Y aunque sus ojos pudieran ser muy similares a los de los otros Tengu, salvo los del Dai Tengu de Pichu, había algo que le daba una sensación diferente a la que le daban estos, una incertidumbre sobre la naturaleza de este atípico. Mi señor, ¿me permite hablar?, preguntó Edai con una mirada aún más tenebrosa que la de su máscara. Claro, para eso te traje. No siento que este niño sea digno de representarlo. Además, ya se ha negado. Sí. No te traje para cuestionarme, te traje para convencerlo. Pero creo que será mejor convencerte a ti. ¿Por qué no lo pones a prueba a ver si es digno? Si después de probarlo no te convence, buscaremos a otro que sea digno del honor. ¿Te parece bien?, dijo el dios jugando entre las ascuas. Me parece bien. Le agradezco me haya escuchado, mi señor. ¿Y a ti, te parece bien, Raoult?, preguntó la inquieta deidad. Preferiría no hacerlo, su divinidad, contestó nervioso el pequeño corbato humano. Era una pregunta retórica. No mueras. Adelante, Edai. Las brasas se extinguieron. Tan pronto como el dios dio la orden, Edai ya se encontraba a la espalda de Raoult balanceando su espada en dirección al cuello de su víctima. Como con un sexto sentido, el niño por puro instinto pudo sentirlo. Su piel cambió de su coloración morena oscura habitual a un color entre cenizo y translúcido. La espada ancha lo atravesó, pero no hubo daño alguno. Paso incorpóreo, no está mal, pensó Edai, mientras continuaba el ataque con una patada lateral sacando las peligrosas garras de sus patas. Sin tiempo para pensar, Raoult nuevamente activó el paso incorpóreo como un acto reflejo, pero, aún así,
en su estado etéreo fue golpeado y lanzado contra un árbol que partió a la mitad. El chico no parecía levantarse, así que, algo decepcionado, Edai siguió caminando hacia él guardando la espada y sacando sus zarpas, dispuesto a terminar con la miseria del pequeño corbato. Un sonido, más bien una multitud de ellos comenzaron a retumbar en los bosques. Los aluxes estaban furiosos. Comenzaban a tomar forma física, listos para enfrentar a aquel ser que parecía una amenaza para el bosque. A un lado, ordenó el Kotengu, y estiró sus alas, de las cuales salieron 9 plumas que flotaban formando una especie de aureola de santidad. Plumas de Q. Las plumas salieron disparadas a gran velocidad a las formas corpóreas de los aluxes. Si éstas se hubieran clavado sobre su cuerpo, habrían drenado su ser de forma dolorosa, hasta devolverles a su forma humilde de espíritu menor, quizás incluso se hubiera desintegrado y vuelto al ser primigenio del que nacieron. Pero las plumas se intrincaron entre una densa cantidad de follaje que había aparecido de la nada, formando un domo. No fueron los aluxes. Cúpula herbaria, aburrido, pensó con desdén Edai. Pero entonces sintió un instinto asesino a su espalda. Paso sombrío, paso instantáneo. Puede que tenga potencial, reconoció el Kotengu mientras agitó las alas sin mirar atrás y arrojó lejos al corbato humano. Al caer, Raoult estaba por usar nuevamente la combinación del paso sombrío y el paso instantáneo, pero, sin que se diera cuenta, su cabeza ya estaba entre las garras de las patas de Edai, quien lo levantó sin mucho esfuerzo. ¿Ahora qué harás?, preguntó el campeón del dios menor. Las raíces de los árboles encerraron a ambos en una cúpula, pero el Kotengu las cortó con un veloz movimiento de su espada, y de las raíces comenzaron a manar esporas y a inundar el aire, pero estas nunca llegaron a sus pulmones, pues con sus alas creó una onda de viento que las esparció lejos de ambos. Edai estaba decepcionado. Raoult sostenía una daga en su brazo, pero le era imposible levantar la mano, iba perdiendo la fuerza de su agarre hasta que la soltó, y esta cayó al piso, pero no hubo ningún ruido. Así que no era paso sombrío. Viene de arriba. El Tengu levantó la mirada y de las sombras del cielo nocturno pudo ver cómo surgía la daga, como saliendo de un océano de nubes oscuras. Por esa pequeña milésima de segundo en la que Edai se distrajo con la daga de arriba, Raoult lanzó su daga fantasma con una destreza que jamás hubiera imaginado que tenía. Con un muy ligero movimiento de caderas del Kotengu pudo evitar sin problema alguno el ataque. Raoult había perdido la consciencia, había usado ya más energía de la que tenía en esa pelea. Mientras tanto, el representante miró cómo una de sus plumas rojizas caía grácilmente al suelo sin prisa alguna. La daga que venía desde arriba la partió en dos. Había muchas más cosas que el corbato humano pudo haber hecho. Lo más lógico hubiera sido huir, u ocultar las intenciones de sus ataques de forma más eficiente. Pudo activar el paso sombrío y el paso instantáneo para utilizar los árboles del bosque como cobertura y mantenerse atacando con las dagas sin revelar su posición, aunque utilizó la cúpula herbaria para ocultar sus movimientos, y probablemente para salvar a los aluxes. Utilizó demasiado ki. Probablemente no llevaba más de un mes de haber aprendido aquella habilidad. Lo peor es que, justo después, utilizó una variación de aquel movimiento, cúpula herbaria, Fanya y haploide. Pero pese a todos sus errores y al enorme desperdicio de energía, Edai podía ver que había potencial en el chico. Después de todo, ya era toda una proeza que alguien de su edad estuviera en el nivel 27, sin mencionar que casi logró sorprenderlo en 2 ocasiones, aun cuando estaba 71 niveles por encima de él. Ahora, dime, ¿es digno?, preguntó la deidad que parecía haber tranquilizado a los aluxes pacíficamente. No, pero tiene el potencial para llegar a serlo. No me pedirá que lo entrene, ¿o sí? Edai, no serías un maestro adecuado para él. Tengo a alguien más en mente. ¿Quién?, preguntó intrigado el Kotengu. El pantano de Mirs. No hay nada en Mirs. Hasta los espíritus abandonaron ese lugar. El lugar no está vacío, puedo asegurártelo. Por ahora lo que necesita es aprender a canalizar apropiadamente su energía, reforzar sus lazos con la naturaleza y el pantano es justo el lugar para ello. Si es capaz de sobrepasar sus debilidades, entonces me encargaré de que pula sus puntos fuertes. Es razonable. Aún faltan 10 años para el torneo. Creo que puede lograr un nivel aceptable para entonces. Pero su rol sería muy limitado. Es necesario para el equipo que deseo formar. Además, entre tú y MUI deberían ser capaces de afrontar a la mayoría de las amenazas por su fuerza y versatilidad, comentó el dios, confiado. No sé si logre alcanzar el nivel 100 antes de que llegue el torneo. E incluso si hablamos de MUI, dudo que con las limitaciones que se le han impuesto pueda vencer con facilidad a un nivel 100. Confío en ustedes. Sé que 10 años es un tiempo en el que los mortales pueden mostrar grandes mejoras. Es hora de irse. Lleva al muchacho al refugio y luego vuelve a lo tuyo. Yo me encargo del resto. Entendido. Nos vemos en 10 años, mi señor. Puede que nos veamos antes, así que hasta que ese día llegue. El sol salió, bañando las copas de los árboles. Pequeños rayos se filtraban hasta el rostro hinchado y desmejorado de Raoult, quien terminó por despertarse con un horrible dolor generalizado en todo el cuerpo. No recordaba prácticamente nada de lo que había pasado. Solo sabía que tenía que ir al gran pantano de Mirs, y que tenía 10 años para encontrar sus alas. Buenos días, Raoult.